El príncipe yacía en el suelo porque acababa de perder un duelo, y Muset anunció que el duelo había terminado, y como el ganador era el comandante Alexia Cobalt, no había necesidad de medir al ganador. Muset animó a los espectadores a brindarle un gran aplauso al novato que valientemente desafió al comandante en su primer día de entrenamiento, pero uno de los caballeros presentes estaba inconforme con Ludwig porque había apostado dinero y bebidas por él, y preguntó a sus compañeros quién fue el que dijo que el novato era fuerte. Sin embargo, uno de ellos le respondió que era un tonto porque solo era un rumor, por lo tanto no debió creer en eso. El caballero de cabello blanco, el cual perdió su dinero, se lamentaba porque se dio cuenta que no debió haber confiado en su compañero y caballero Gales, porque él fue quien secretamente le aseguró que el pelirrojo era fuerte. Entonces el chico al lado suyo le dijo que Gales apostó por el comandante. Uno de los caballeros invitó al comandante a ir por unas bebidas por haber ganado el combate, y el caballero que había perdido la apuesta le gritó al tercer príncipe que por su culpa perdió su dinero, pero mientras a Ludwig le daban la mano para ayudarlo a levantarse, respondió que no era su culpa, porque no debió apostar por él sin su consentimiento. El hombre que le tendió la mano para ayudarlo era Alexian, el primer comandante de caballeros del Imperio Berserio. Ludwig estaba desconcertado porque no entendía su gesto de ayuda y pensó en dos posibilidades: la primera, en que quería obtener algo de él, y la segunda, que tal vez ya conocía su verdadera identidad. Sin embargo, no estaba muy seguro de que conociera su identidad porque casi nadie en esa ciudad conocía su rostro. Sin embargo, para Ludwig existía la posibilidad que Alexian, al ser el comandante de los caballeros, lo conociera e informara directamente al emperador, y pensó que haber interrumpido el entrenamiento de los caballeros fue una decisión precipitada. Sin esperarlo o imaginarlo, Ludwig es sorprendido por una fuerte palmada en su hombro, y al mismo tiempo le decían que no mantuviera esa expresión, porque había peleado bien contra el comandante, por lo tanto no debía desanimarse. Y como los caballeros escucharon que el comandante Alexian lo llamó Ludi, uno de ellos se dirigió a él por ese nombre, y le dijeron que gracias a él su amigo perdió la apuesta y los estaba invitando a beber algo, y le preguntó si quería ir con ellos. Pero el caballero de cabello blanco inmediatamente dijo que no deseaba pagar por el tipo que lo fastidió. El tercer príncipe se levantó y mientras sacudía el polvo de su ropa respondió que no lo necesitaba porque el entrenamiento ya había terminado, por lo tanto se retiraría. Además, dudaba que tuviera la edad suficiente para beber. El tercer príncipe le agradeció al comandante por brindarle su tiempo y se despidió. El caballero de cabello blanco, al ver la reacción de Ludwig, mencionó que los chicos de hoy en día no tienen habilidades sociales, y lo irrespetuoso que fue al no aceptar una invitación de un superior. Entonces su compañero le dijo que no lo entendía, porque desde un inicio no quería invitarlo, pero ahora estaba decepcionado de que el novato no los acompañara. Los caballeros también se percataron de la apariencia de Ludwig, y pensaron que probablemente era un noble como el comandante Alexian, y por esa razón él no estaba interesado en asistir a bares de plebeyos a los que ellos acudían, porque se veía más a alguien que verían en una torre mágica que en una orden de caballeros. Pero a uno de los chicos le llamó la atención el color de su cabello porque era el mismo rojo brillante que tenía el emperador y supuso que podría tratarse de un miembro de la realeza, pero su amigo no creía que perteneciera a la familia imperial, porque alguien de la realeza jamás se ofrecería como voluntario para la orden de caballeros exponiéndose a ser arrastrado a una guerra. Como el comandante Alexian todavía permanecía con la mano extendida, los caballeros le preguntaron qué le sucedía a su mano. Inmediatamente les respondió que no le sucedía nada. Por otro lado, Muset amonestaba al príncipe porque desde un inicio le advirtió que era imposible ganarle al comandante, pero como no escuchó su consejo ahora se veía completamente destruido. Y no solo eso, también le mencionó que mientras mantenía el duelo su espada voló pareciendo un pedazo de basura, y le preguntó por qué compró una espada tan cara si ni siquiera podía usarla correctamente. El príncipe, molesto por los comentarios de su mayordomo, le respondió que si decía una palabra más lo eliminaría. Muset no entendía por qué tan repentinamente Ludwig quería aprender el manejo de la espada, y consideraba que si realmente estaba interesado debía aprenderlo en privado y no aparecer repentinamente en la orden de caballeros, porque incluso si utilizaba un lindo alias como Ludi podría ser descubierta su verdadera identidad. Sin embargo, Ludi fue el alias que usó Ludwig cuando se registró en la orden de caballeros para cazar, pero si él hubiera sabido que lo llamarían por ese nombre hubiera elegido un nombre más adecuado. Pero sobre todo lo mencionado, consideró que era una buena idea no utilizar su nombre verdadero mientras se encontraba en la capital porque no era de su interés atraer la atención. Muset seguía sin entender por qué el príncipe quería aprender el arte de la espada tan desesperadamente, arriesgándose a que pudiera ser descubierta su identidad,
Como Ludwig no quería decir sus verdaderos motivos, solo se limitó a decirle a Musette que lo hacía para ejercitarse, y cuando estaban a punto de regresar al Palacio Granate porque Ludwig necesitaba estar ahí antes de que Olivia llegara para continuar con sus lecciones, se le cayó su cuaderno de anotaciones. Cuando la libreta se cayó, se abrió y en ella se podía ver escrita una lista de gustos y preferencias de Olivia proporcionada por su amiga Lily. Musette se dio cuenta que se trataba de la lista que tenía Ludwig hace tiempo, y le preguntó por qué aún la conservaba. El tercer príncipe estaba nervioso porque había sido descubierto y le respondió que aunque le había dicho que era inútil, no le hacía daño intentar coincidir con los gustos de Olivia porque solo le quedaba una cosa para completarla. Musette nunca se imaginó que los planes del príncipe Ludwig al pelear con el comandante Alexian en cada entrenamiento consistía solo por completar la lista, porque si deseaba convertirse en un experto con la espada solo tenía que intentar romper una roca o un huevo de codorniz, pero Ludwig creía que enfrentarse al comandante era la forma más confiable de estar seguro cuando los criterios son muy poco claros. El mayordomo no creía que Ludwig no tuviera claro los criterios en los cuales se basaba, porque sabía perfectamente que la lista estaba basada en la personalidad y habilidades de su hermano el segundo príncipe Carlos, y pensaba que si quería vencer a su hermano solo bastaba con golpearlo. Aunque Musette sabía que las habilidades de Ludwig no eran suficientes para vencer al príncipe Carlos aunque lo intentara, le parecía exagerado que marcar en la lista la parte de ser una persona amable y considerado sabiendo que carece de ellas y se lo mencionó. Ludwig inesperadamente gritó que su hermano era un maldito y que no entendía lo que veía Olivia en él. Repentinamente Ludwig y Musette escucharon un ruido y permanecieron inmóviles por unos segundos, pero al observar que no era nada, Musette mencionó que probablemente las personas del segundo piso se asustaron por el grito que el príncipe dio. Sin embargo, Ludwig no creía que no fuera nada porque claramente escuchó un ruido muy fuerte como si alguien se hubiera caído, y pensó que probablemente alguien habría estado espiándolos. Entonces su mayordomo le comentó que probablemente las sirvientas se asustaron mientras miraban su bonito rostro, porque definitivamente valía la pena mirarla porque no había nada más, solo un rostro impresionante, pero Ludwig le preguntó qué quería decir con que no había nada más. Musette le respondió que significaba exactamente lo que dijo. Al parecer el segundo príncipe había escuchado toda la conversación, y se encontraba asustado porque pensó que los habían descubierto, porque cuando Ludwig le gritó su nombre pensó que se habían dado cuenta que no estaban solo observando por la ventana, sino que también estaban escuchando toda la conversación. El príncipe Carlos le preguntó a Planus si creía que los habían descubierto porque rápidamente se ocultaron. Sin embargo, Planus se encontraba molesto y quitando la mano del príncipe de su cabeza le dijo que si él quería esconderse debía hacerlo sin arrastrar a otros con él. El príncipe Carlos se disculpó argumentando que fue por el calor del momento. Planus consideraba que si tanto quería verlos debía bajar y saludarlos porque ser atrapado espiando así es lo peor, pero el príncipe Carlos al escuchar la conversación de ellos estaba seguro de que si bajaban probablemente desenvainarían sus espadas y los desafiarían a una pelea. Planus estaba seguro de que podían enfrentarse a ellos en un duelo, y le preguntó al príncipe Carlos si tenía miedo de perder, pero el segundo príncipe estaba seguro que no le ganaría a Ludwig, y aunque Planus lo animaba diciéndole que lo intentara, el príncipe Carlos le mencionó que era una cuestión de orgullo como el hermano mayor de Ludwig, pero Planus no entendía qué tenía que ver el orgullo con tener un duelo con el tercer príncipe. Pero lo que menos entendía Planus era la preocupación que sentía el príncipe Carlos por Ludwig y aún así tener que vivir con el odio de su hermano, y le preguntó si había pensado en explicarle las cosas a Ludwig, sobre lo ocurrido en aquel entonces, que no lo abandonó por voluntad propia, simplemente no podía verlo por órdenes del emperador. El príncipe Carlos sentía culpa y arrepentimiento porque cual fuera la razón descuidó a Ludwig en el momento en que estaba más vulnerable después de perder a la niñera que lo crió, porque incluso si justificaba todo lo sucedido para sentirse mejor, no cambia la ansiedad y soledad que sintió Ludwig, y consideraba que era mejor que su hermano tuviera a alguien a quien culpar porque eso le daría más tranquilidad. Por la forma en que Planus veía al príncipe Carlos sintió que fue maldecido por su mirada, entonces Planus le expresó lo cansado que estaba por su manera tan sombría de pensar, especialmente cuando fingía saber lo que todos los demás están pensando. E inesperadamente para ello su conversación es interrumpida por Alexian y le preguntó a Planus si estaba discutiendo con el segundo príncipe porque ambos se veían de mal humor, y si seguían así envejecerían muy rápido. El hermano de Olivia se asustó por su tan repentina llegada, y gritó muy fuerte tanto que el príncipe Ludwig comentó que el castillo estaba inusualmente ruidoso, a lo que le respondió Musette que tenía razón.
A causa del susto, Planus y Alexian se golpearon la frente, y el príncipe Carlos les preguntó si se encontraban bien, porque se escuchó como si una roca se rompiera. Ambos permanecían inmóviles por el dolor, y el hermano de Olivia estaba muy molesto con Alexian porque pensaba que su frente se abriría a causa del golpe y le dijo que tuviera más cuidado. El comandante le respondió que chocó con él porque saltó inesperadamente, por lo tanto no había sido su culpa. Planus argumentaba que se sorprendió porque no esperaba que alguien saltara repentinamente por una ventana, y que debió subir por las escaleras, pero el comandante consideraba que no había necesidad en molestarse en subir por las escaleras cuando podía saltar, y cuando Alexian le preguntó a Planus por qué se consideraba tan inteligente cuando era tan tonto, Planus le respondió que si se consideraba un caballero comandante porque no esquivó a tiempo el golpe. Alexian, al observar a Planus, se dio cuenta que estaba enojado y listo para pelear y le preguntó si era causa del príncipe Ludwig quien se encontraba afuera. El príncipe Carlos se sorprendió de que lo hubiera reconocido porque desde que era un niño no lo había vuelto a ver, pero era imposible que el comandante no lo reconociera porque Ludwig había utilizado el alias que el príncipe Carlos le dio cuando eran niños. Sin embargo, lo reconoció en cuanto vio su rostro. Cuando el comandante se dio cuenta que Ludwig no lo recordaba, decidió actuar como si no lo conociera para no revelar su verdadera identidad y se lo dijo al príncipe Carlos. Pero a Planus no le parecía extraño que Ludwig no lo reconociera porque Alexian se veía completamente diferente de niño, porque tanto él como su físico eran completamente diferentes. Sin embargo, el príncipe Carlos pensaba que ambos en comparación con aquellos días habían cambiado mucho porque en aquel entonces peleaban entre sí y eran un caos. Planus le preguntó al príncipe Carlos por qué mencionaba esos días. Él le respondió porque en ese entonces tuvo que hacer de pacificador entre ellos porque eran dos alborotadores, y recordó que en una ocasión fueron todos al Palacio Granate para visitar a Ludwig, pero discutían tanto que los cuatro apenas pasaron el tiempo juntos. El príncipe Carlos recordaba con melancolía aquellos tiempos y pensaba que sería bueno si pudieran volver a hacer lo mismo. Entonces el príncipe Carlos, como era muy perspicaz, y le preguntó al comandante qué intentaba decirle, porque no había saltado por la ventana únicamente para saludar. Alexian le respondió que tenía algo extraño que informarle. Planus preguntó a qué se refería con exactitud y le preguntó si se trataba del alias. Alexian respondió que era otra cosa, y les dijo que en la mañana, mientras revisaba los registros de alistamiento, se dio cuenta que estaba el alias de Ludwig. Entonces decidió visitar al administrador, y le pidió que le diera información sobre el recluta de la primera división de caballeros Ludi Lemble. La encargada del área le preguntó si se refería al recluta que comenzaría con su entrenamiento. El comandante le respondió que sí, pero que también necesitaba que revisara y corrigiera el papeleo del nuevo caballero porque le parecía que había un error. A la encargada le parecía bastante extraño que existiera algún error en el papeleo porque ella lo había revisado minuciosamente. El comandante le mencionó que el error estaba en las fechas porque su alistamiento aparecía desde hace 2 años en lugar de hace 3 días. Cuando la chica lo revisó, le confirmó que la fecha era correcta, porque el recluta se había alistado hace 2 años, pero nunca se presentó al entrenamiento y tampoco participó en ninguna misión básica. Pero curiosamente cada 2 o 3 meses hay un informe de desempeño del recluta. El comandante se sorprendió porque sabía que eso no estaba permitido. Sin embargo, la administradora le mencionó que a pesar de que no era algo común, ella en su momento preguntó a sus superiores y le dijeron que no había ningún problema. Dado que la primera división de caballeros es parte de la familia imperial, a veces se encontraban con personas así, y le comentó que también era verdad que nunca había visto a alguien presentarse repentinamente al entrenamiento después de tanto tiempo. En ese momento el comandante pensó que un recluta nuevo sin historial de entrenamiento podría tratarse de los perros negros, pero no lograba hallar la conexión directamente porque ellos estaban separados de los caballeros normales. La encargada le preguntó si debería preguntarle de nuevo a sus superiores si es que estaba inconforme. El comandante le respondió que no, que él se encargaría de investigarlo, y antes de irse le preguntó si recordaba el nombre del superior que lo aprobó. Ella le respondió que el aviso vino directamente de la familia imperial y no de la administración, por lo tanto el nombre de la persona que lo entregó probablemente era Mary Hawks. Planus estaba completamente sorprendido al escuchar ese nombre, y el comandante le preguntó si la conocía. Planus le respondió que no solo la conocía, sino que además es el nombre del asistente personal del príncipe Carlos. El segundo príncipe argumentó en su defensa que recibió un mensaje urgente en el transcurso de la mañana del guardia que le asignó a Ludwig. Este se acababa de enterar de la solicitud de entrenamiento, así que pidió cambiar la fecha de enlistamiento rápidamente,
y mientras continuaba explicando que no esperaba que Alexian lo viera antes de que llegara Mari, Planus tomó al príncipe Carlos por el cuello, y le gritó que si se había dado cuenta de lo que había hecho. El príncipe Carlos no entendía por qué Planus estaba tan enfadado, ya que la primera división de caballeros es parte de la familia imperial, porque no era tan importante si un miembro de la realeza como él modificaba un poco la lista. Planus estaba molesto porque la lista que había modificado el príncipe no era simplemente la lista de la división de caballeros, y el hecho de que estén registrados bajo un alias en la división de caballeros reales, la condición especial de estar exentos de entrenamiento y deberes de guardia, y tener informes de rendimiento consistentes, son características de los miembros de los Perros Negros. La preocupación real de Planus sobre lo que había hecho el príncipe Carlos era que había manipulado la lista de la primera división de caballeros, el ejército privado del emperador. En otras palabras, el príncipe Carlos podría ser acusado de traición por manipular esa lista, y se lo hizo saber al príncipe. Como el príncipe Carlos no agregó el alias a la lista de Perros Negros y solo dejó que la administración militar lo dejara así por error, le dijo a Planus que no habría ningún problema, porque su asistente Mari reescribiría los documentos inmediatamente, por lo que no quedaría ninguna evidencia. Sin embargo, Planus no estaba seguro de que los testigos como el personal de administración, quienes tenían conocimiento del registro y conocían el nombre de su asistente Mari, no hablaran en algún momento, y le preguntó si pensaba despedirlos a todos. El príncipe Carlos le aseguró que había dejado intencionalmente un rastro hacia él, porque despedirlos sería un problema, y en caso de que algo saliera mal, al primero que culparían sería a él, por lo tanto sería él quien reciba la reprimenda y no Ludwig. El hermano de Olivia estaba molesto porque siempre el príncipe Carlos manejaba así las cosas, y le exigió que por lo menos le dijera la razón de su actuar. El segundo príncipe le preguntó a qué se refería. Planus le respondió que debía existir una razón por la que el príncipe Ludwig decidiera unirse a la división de caballeros. Aunque el príncipe Carlos sabía la verdadera razón, no estaba dispuesto a decirlo, y solo mencionó que tal vez Ludwig lo hacía para impresionar a Olivia, porque todo lo que sabía era que Ludwig necesitaba un rango de caballero, pero la razón exacta no lo sabía. El príncipe Carlos pensó que sería buena idea comparar a Ludwig con Olivia, argumentando que estaba tratando de presumir siendo parte de la división de caballeros, de la misma manera en que actuó Olivia cuando era pequeña y seguía a todos lados a Alexian porque le parecía genial por ser muy hábil con la espada. Planus no creía en las palabras del príncipe Carlos y, molesto por su comentario, lo golpeó en el pie y le dijo que no le creía. Mientras Planus se iba, le mencionaba al príncipe que no le importaba si en algún momento pisaba la cárcel o arruinaba al gobierno, nunca más lo ayudaría. El comandante, al ver al príncipe Carlos retorciéndose del dolor, le preguntó si se encontraba bien. El príncipe le respondió que no, y que creía que su hueso estaba roto. Alexian le dijo que lo que le estaba pasando era una consecuencia de mentir y que lo atraparan. Sin embargo, el segundo príncipe le aseguraba que no estaba mintiendo, pero el comandante no le creía, y pensaba que aunque pudiera tener razones para hacer algo que pudiera conectarlo con los Perros Negros, fue una elección peligrosa, porque debió confiar en ellos porque lo habrían ayudado con cualquier cosa. Pero el príncipe Carlos pensaba que no era algo tan simple de ordenar, porque usarlos como piezas de ajedrez en sus batallas políticas ya era suficiente ayuda, y aunque el comandante no creía en las excusas del príncipe Carlos, le dijo que por lo menos mintiera mejor para que no lo atraparan. Y aunque decir que Ludwig se unió por Olivia fue solo una excusa conveniente, pero creía que al unirse al entrenamiento repentinamente sí podría ser en realidad por Olivia. Porque últimamente todo lo que ha estado haciendo Ludi, cada cosa ha sido por ella. El príncipe Carlos mostró una sonrisa satisfactoria por las palabras de Alexian, y pensó que si ese era el caso, por mucho que le duela a Ludwig ser rechazado, las cosas deberían ir bien con Olivia. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.